Hay algo que nadie te dice cuando amas demasiado. No te dicen que vas a perderte. No te dicen que en el camino de dar todo, de estar siempre disponible, de ser el que entiende, el que perdona, el que espera, vas a olvidar quién eres. Y cuando finalmente te das cuenta, cuando un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada, es demasiado tarde. Ya te perdiste. Yo me perdí. Me perdí durante años sin saberlo, porque pensaba que amar era eso. Pensaba que amar era dar sin límites. Pensaba que amar era olvidarme de mí para cuidar del otro. Pensaba que si yo amaba lo suficiente, si yo daba lo suficiente, si yo aguantaba lo suficiente, eventualmente iba a recibir lo mismo. Pero estaba equivocado, completamente equivocado. Me convertí en alguien que vivía para los demás. Cada decisión que tomaba pasaba por el filtro de ¿qué va a pensar? ¿Cómo se va a sentir? ¿Lo voy a decepcionar? Y yo desaparecía en esas preguntas. Mis necesidades no importaban, mis límites no existían, mi cansancio era ignorado, porque había aprendido que amar significaba sacrificarse, y me sacrifiqué tanto que quedó muy poco de mí. Recuerdo las noches donde lloraba en silencio, noches donde sentía un vacío tan profundo que no sabía cómo llenarlo. Y lo peor es que no entendía por qué me sentía así, porque yo estaba haciendo todo bien, ¿no? Estaba siendo bueno, estaba siendo comprensivo, estaba siendo paciente, estaba dando amor, pero me estaba muriendo por dentro. Y nadie lo notaba, ni siquiera yo lo notaba realmente. Había perdido la capacidad de decir que no. Cada vez que alguien me pedía algo, yo decía que sí. No importaba si estaba cansado, no importaba si ya había dado demasiado, no importaba si eso significaba ignorar mis propias necesidades. Yo decía que sí porque había aprendido que mi valor estaba en lo que podía dar, que si dejaba de dar, dejaba de ser valioso, que si ponía límites era egoísta. Y la gente se acostumbró a que yo siempre estuviera ahí, se acostumbró a que yo siempre entendiera, se acostumbró a que yo nunca dijera que no. Y cuando finalmente intenté poner un límite, cuando finalmente intenté decir no puedo más, me miraron como si yo fuera el problema, como si yo hubiera cambiado, como si yo les estuviera fallando. Y tal vez tenían razón. Tal vez yo había cambiado, pero no de la manera que ellos pensaban. Yo no me había vuelto egoísta, me había vuelto vacío. Me había dado tanto que ya no quedaba nada de mí. Era como un vaso que había estado vertiendo agua constantemente sin nunca llenarse. Y eventualmente el vaso se secó. Empecé a sentir resentimiento. Y ese resentimiento me asustaba porque yo no quería ser una persona resentida. Yo quería ser una persona amorosa. Pero el resentimiento crecía cada día. Cada vez que alguien me pedía algo. Cada vez que alguien asumía que yo iba a estar ahí. Cada vez que alguien tomaba mi disponibilidad como algo dado. Y yo sonreía y decía que sí, pero por dentro estaba gritando. Me di cuenta de que estaba enojado. No con ellos, conmigo mismo. Porque yo había permitido esto. Yo había enseñado a la gente a tratarme así. Yo les había mostrado que podían tomar y tomar sin dar nada a cambio. Yo nunca les había mostrado que yo también tenía límites, que yo también tenía necesidades, que yo también me cansaba. Hubo un día en particular. Estaba sentado en mi auto después de un día agotador y recibí un mensaje. Era alguien que necesitaba algo, otra vez. Y mi primera reacción fue pánico. No porque no quisiera ayudar, sino porque sabía que si decía que sí, iba a romperme. Y si decía que no, me iba a sentir culpable. Y en ese momento me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que había construido mi vida entera alrededor de las necesidades de otros. Y en ese proceso había borrado las mías. No sabía qué me gustaba. No sabía qué quería. No sabía quién era sin ser el que ayudaba, el que entendía, el que estaba ahí. Mi identidad completa estaba basada en ser útil para otros. Y cuando pensaba en dejar de serlo sentía terror. Porque sin eso, ¿quién era yo? ¿Qué quedaba de mí? Empecé a preguntarme cosas que nunca me había preguntado. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque yo quería? ¿Cuándo fue la última vez que prioricé mi descanso? ¿Cuándo fue la última vez que dije que no sin sentirme culpable? Y no tenía respuestas. Porque hacía tanto tiempo que no me ponía primero que había olvidado cómo se sentía. Y lo más doloroso es que la gente que yo amaba, la gente por la que yo me había vaciado, no se daba cuenta. No porque fueran malas personas, sino porque yo nunca les había dicho. Yo nunca les había mostrado mi dolor. Yo siempre sonreía. Siempre decía que estaba bien.
Siempre actuaba como si nada me afectara. Y ellos me creyeron. ¿Por qué no lo harían? Empecé a sentirme invisible. Sentía que podía desaparecer y nadie lo notaría realmente. No porque no me quisieran, sino porque me querían por lo que yo hacía por ellos, no por quien yo era, y yo había permitido eso. Porque nunca les había mostrado quién yo era realmente. Solo les había mostrado mi utilidad. Había perdido mi voz, literalmente. Había pasado tanto tiempo escuchando a otros, validando a otros, entendiendo a otros, que había olvidado cómo hablar de mí. Y cuando intentaba hacerlo sentía que estaba siendo una carga. Sentía que estaba siendo demasiado. Sentía que mis problemas no eran tan importantes como los de los demás. Y esa es la trampa del que ama demasiado. Piensas que eres fuerte porque puedes aguantar tanto. Piensas que eres generoso porque puedes dar tanto. Piensas que eres bueno porque nunca pones tus necesidades primero. Pero la verdad es otra. La verdad es que no te valoras. La verdad es que no crees que mereces lo mismo que das. La verdad es que has aprendido a ignorarte a ti mismo. Me di cuenta de que había pasado años en relaciones donde yo daba 80 y recibía 20. Y lo justificaba. Me decía a mí mismo que el amor verdadero no lleva cuentas. Me decía que si yo realmente amaba no me importaría dar más. Me decía que eventualmente las cosas se equilibrarían, pero nunca se equilibraron. Porque cuando permites un desequilibrio constante, ese desequilibrio se vuelve la norma. Y no era solo en las relaciones románticas. Era en todas partes. Con amigos que solo llamaban cuando necesitaban algo. Con familia que asumía que yo siempre iba a estar disponible. Con compañeros de trabajo que sabían que yo era el que iba a quedarse hasta tarde. Yo me había convertido en el recurso de todos. Y nadie me veía como una persona completa con mis propias necesidades y límites. Estaba exhausto. No solo físicamente. Estaba exhausto emocionalmente. Estaba exhausto espiritualmente. Estaba exhausto de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Estaba exhausto de dar sonrisas cuando por dentro estaba roto. Estaba exhausto de ser fuerte para todos menos para mí. Y en medio de ese agotamiento empezó a crecer algo. No era esperanza todavía. Era más como una pregunta persistente que no podía ignorar. La pregunta era, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo voy a seguir ignorándome? ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo que mi valor está en lo que doy y no en quién soy? Esa pregunta me perseguía, de día, de noche, en cada interacción, en cada momento donde decía que sí cuando quería decir que no, en cada momento donde sonreía cuando quería llorar, en cada momento donde priorizaba a alguien más sobre mí mismo. Y eventualmente esa pregunta exigió una respuesta. Y la respuesta vino en el momento más inesperado. Estaba en una reunión familiar. Uno de esos eventos donde todos esperan que seas el que ayuda, el que organiza, el que se asegura de que todo salga bien. Y yo estaba haciéndolo, como siempre, corriendo de un lado a otro, asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban, sonriendo, siendo el de siempre. Y en medio de todo ese movimiento, alguien hizo un comentario. Fue algo pequeño, algo que probablemente para ellos no significó nada. Me dijeron, tú siempre estás disponible, eso es lo que más me gusta de ti. Y lo dijeron con una sonrisa. Lo dijeron como un cumplido, pero para mí esas palabras cayeron como una bomba, porque en ese momento entendí algo. Entendí que eso era todo lo que yo era para ellos. Alguien disponible, no alguien valioso por quien era. No alguien interesante por mis pensamientos o mis sueños, sino alguien útil, alguien que siempre estaba ahí. Y me rompí. No fue un rompimiento dramático. No grité. No lloré en ese momento. Fue algo interno, algo profundo. Fue como si una parte de mí que había estado sosteniendo todo finalmente soltó. Y cuando soltó, todo se derrumbó. Todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. Todas las veces que había ignorado mi cansancio, todas las veces que había puesto a otros primero. Todo eso cayó sobre mí de una vez. Me fui temprano de esa reunión. Inventé una excusa y nadie cuestionó, porque yo nunca me iba temprano. Yo era el que se quedaba hasta el final limpiando. Pero ese día no pude. Ese día necesitaba salir de ahí antes de que me vieran derrumbarme. Llegué a casa y me senté en la oscuridad. Y finalmente lloré. Lloré por todos los años que me había ignorado. Lloré por todas las veces que había tragado mi dolor para no incomodar a otros. Lloré por haberme perdido en el proceso de amar a otros.
Lloré porque me di cuenta de que yo no me amaba, ni siquiera me gustaba. Y en medio de ese llanto, algo cambió. Fue como si el dolor finalmente hubiera roto algo que necesitaba romperse. Una creencia, una programación, una mentira que había vivido durante demasiado tiempo. La mentira de que mi valor estaba en lo que podía dar. La mentira de que amar significaba desaparecer. La mentira de que poner límites era ser egoísta. Me di cuenta de algo fundamental. Me di cuenta de que no puedes amar verdaderamente a otros si no te amas a ti mismo primero. Y yo no me amaba, ni un poco. Me trataba de maneras que nunca le permitiría a nadie tratar a alguien que yo amara. Me exigía cosas que nunca le exigiría a otros. Me hablaba de maneras que me horrorizaría escuchar dirigidas a alguien más. ¿Cómo podía dar amor genuino cuando yo mismo estaba vacío? ¿Cómo podía cuidar de otros cuando no me cuidaba a mí? ¿Cómo podía respetar las necesidades de otros cuando no respetaba las mías? No podía. Lo que yo estaba dando no era amor. Era una necesidad de ser necesitado. Era una búsqueda de validación. Era un intento de llenar mi vacío interno siendo útil para otros. Y eso no es amor. Eso es codependencia. Es necesitar que otros te necesiten para sentirte valioso. Es dar no desde la abundancia, sino desde la falta. Es usar el servicio a otros como una forma de evitar enfrentarte a ti mismo. Y yo había estado haciendo eso durante años sin darme cuenta. Esa noche tomé una decisión. No fue fácil, no fue clara, pero fue firme. Decidí que iba a aprender a amarme a mí mismo. Decidí que iba a dejar de ignorar mis límites. Decidí que iba a empezar a tratarme con la misma compasión que trataba a otros. Decidí que iba a recuperarme a mí mismo. No sabía cómo iba a hacer eso. No tenía un plan, no tenía un mapa, pero sabía que no podía seguir viviendo como había estado viviendo, porque ese camino solo llevaba a un lugar, a desaparecer completamente. Y yo no quería desaparecer, quería vivir, realmente vivir. No solo existir para servir las necesidades de otros. Los primeros días fueron los más difíciles, porque cuando empecé a poner límites, cuando empecé a decir que no, la gente reaccionó. Y no de manera positiva. Me preguntaron qué me pasaba, me dijeron que había cambiado, me hicieron sentir culpable. Y parte de mí quería volver, parte de mí quería decir que estaba bien, que todo volvería a ser como antes. Pero había otra parte, una parte más pequeña pero más fuerte, una parte que sabía que si volvía atrás me perdería para siempre. Y esa parte dijo no, no voy a volver, no voy a ignorarme de nuevo. No voy a sacrificarme de nuevo. Esta vez yo también importo. Empecé a practicar algo que nunca había practicado. Escucharme a mí mismo. Cuando sentía cansancio, descansaba. Cuando no quería hacer algo, decía que no. Cuando necesitaba espacio, lo tomaba. Y cada vez que lo hacía, sentía culpa. Una culpa enorme. Porque había pasado años creyendo que cuidar de mí era egoísmo. Pero lentamente, muy lentamente, la culpa empezó a transformarse. Empezó a transformarse en algo diferente, en claridad, en paz, en respeto propio. Y me di cuenta de que la culpa no era real, era programación, era lo que me habían enseñado, era una herramienta de control que yo había internalizado. Empecé a ver patrones. Vi cómo ciertas personas en mi vida solo aparecían cuando necesitaban algo. Vi cómo otras personas nunca preguntaban cómo estaba yo. Vi cómo había construido relaciones completamente unilaterales. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que yo había permitido eso. Yo había enseñado a la gente que estaba bien tratarme así, y no estaba enojado con ellos. Estaba triste por mí, porque merecía mejor. Merecía relaciones donde también importaba, donde también era visto, donde también era cuidado. Y si no tenía esas relaciones, entonces necesitaba empezar a crearlas. Y eso empezaba conmigo. Empezaba con tratarme de la manera en que quería que otros me trataran. Tomé la decisión de distanciarme de algunas personas. No fue fácil. Algunas de esas personas habían estado en mi vida durante años, pero me di cuenta de que la longevidad no es lo mismo que la calidad, que puedes conocer a alguien durante mucho tiempo y aún así no tener una relación sana. Y yo necesitaba salud, no comodidad, no familiaridad, salud. Y en ese distanciamiento encontré algo inesperado. Encontré silencio, un silencio profundo. Un silencio donde finalmente podía escuchar mi propia voz.
Una voz que había estado ahí todo el tiempo, pero que había sido ahogada por el ruido de las necesidades de todos los demás. Y esa voz me dijo algo hermoso. Me dijo, bienvenido de vuelta. La transformación no fue rápida, no fue lineal, no fue fácil. Fue un proceso de desaprender todo lo que había aprendido sobre el amor, sobre el valor, sobre quién se suponía que debía ser. Y ese proceso dolió mucho, porque descubrir que has estado viviendo de manera equivocada durante años es doloroso, pero necesario. Empecé a estudiarme a mí mismo como nunca antes. Empecé a preguntarme, ¿qué me gusta realmente? ¿Qué quiero hacer con mi tiempo libre? ¿Qué me hace feliz sin la validación de nadie más? Y al principio no tenía respuestas, porque hacía tanto tiempo que no me preguntaba esas cosas que había olvidado quién era más allá de mi rol de ayudante. Así que empecé a experimentar. Probé cosas nuevas. Hice cosas solo porque yo quería hacerlas. Empecé a leer libros que me interesaban. Empecé a caminar sin un destino específico. Empecé a sentarme en café solo observando. Y en esos momentos de soledad elegida, no de soledad impuesta, empecé a conocerme. Descubrí que me gustaban cosas que nunca había explorado porque siempre estaba ocupado con las necesidades de otros. Descubrí que tenía opiniones que nunca había expresado porque siempre estaba validando las opiniones de otros. Descubrí que tenía sueños que había enterrado porque siempre estaba ayudando a otros a alcanzar los suyos. Y empecé a construir una relación conmigo mismo. Suena extraño decirlo así, pero es real. Empecé a tratarme como trataría a alguien que amo. Empecé a hablarme con amabilidad en lugar de con crítica. Empecé a defenderme en lugar de sacrificarme. Empecé a priorizarme en lugar de ignorarme. Aprendí que tener límites no es egoísmo. Los límites son amor propio. Son decir, yo también importo. Mis necesidades también son válidas. Mi bienestar también es importante. Y cuando empecé a poner límites, algo hermoso pasó. Las personas que realmente me amaban los respetaron. Y las personas que no, se fueron. Y eso estuvo bien. Porque me di cuenta de que quiero calidad, no cantidad. Quiero relaciones profundas donde haya reciprocidad. Donde yo pueda dar pero también recibir. Donde yo pueda ser fuerte pero también vulnerable. Donde yo pueda ser yo mismo sin tener que actuar un papel. Y esas relaciones existen. Pero no las encontré hasta que dejé de aceptar menos de lo que merecía. Empecé a notar algo interesante. Cuando empecé a respetarme, otros empezaron a respetarme. Cuando empecé a valorarme, otros empezaron a valorarme. No porque ellos cambiaran, sino porque yo cambié. Cambié la energía que proyectaba. Cambié lo que estaba dispuesto a aceptar. Cambié mi estándar. Y algunos no lo entendieron. Algunos dijeron que me había vuelto frío, que me había vuelto distante, que ya no era el mismo. Y tenían razón, ya no era el mismo, porque el mismo de antes estaba muriendo. El mismo de antes estaba vacío. El mismo de antes era una cáscara de persona viviendo para servir a otros. Y yo no quería ser esa persona más. Aprendí a decir no sin explicarme en exceso. Porque cuando te explicas demasiado, le das a la otra persona la oportunidad de debatir tu no, de convencerte, de hacerte sentir culpable. Pero tú no es completo por sí mismo. No necesita justificación. No necesita una lista de razones. Solo necesita ser respetado. Empecé a reconocer las señales de relaciones no saludables. Las señales de personas que solo toman. Las señales de dinámicas donde yo era el único dando. Y cuando veía esas señales, actuaba. No esperaba. No esperaba a estar completamente agotado. No esperaba a estar resentido. Actuaba desde un lugar de respeto propio. Y aprendí algo fundamental sobre el amor. Aprendí que el amor verdadero no te vacía. El amor verdadero te llena. Cuando das desde un lugar de plenitud, no desde un lugar de falta, no te sientes agotado. Te sientes bien, te sientes conectado, te sientes nutrido. Y si una relación constantemente te deja vacío, entonces no es amor, es otra cosa. Empecé a ver mi vida pasada con compasión en lugar de con juicio. No me culpé por haber amado demasiado, no me culpé por haberme perdido, porque hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Y ahora sabía más. Y con ese nuevo conocimiento venía la responsabilidad de vivir diferente. Aprendí que no puedes salvar a nadie, que cada persona tiene que hacer su propio trabajo, que puedes acompañar, puedes apoyar, pero no puedes vivir la vida de alguien más. Y había pasado años tratando de hacer exactamente eso.
tratando de salvar a personas que no querían ser salvadas, tratando de cambiar a personas que no querían cambiar, y en ese proceso me había perdido. Empecé a invertir en mí mismo de maneras que nunca había hecho. Invertí en mi salud, en mi educación, en mis sueños, en mis intereses, y cada vez que lo hacía, una parte vieja de mí gritaba que era egoísta, pero una parte nueva, más fuerte, más sabia, respondía: no, esto es amor propio. Y finalmente empecé a creer esa voz. Me di cuenta de que había estado esperando permiso. Permiso para cuidarme. Permiso para priorizarme. Permiso para ser importante en mi propia vida. Pero nadie te da ese permiso. Tienes que dártelo tú mismo. Y ese fue uno de los actos más radicales de amor propio que pude hacer. Darme permiso para importar. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque una cosa es darte cuenta de que necesitas cambiar. Otra cosa completamente diferente es hacer el trabajo diario de mantener ese cambio. Y ese trabajo requiere disciplina. No motivación, disciplina. La motivación viene y va. Hay días donde te sientes fuerte y seguro. Hay días donde crees que puedes hacer cualquier cosa. Pero también hay días donde todo duele. Días donde quieres volver a los viejos patrones porque son familiares. Días donde poner límites se siente tan difícil que quieres rendirte. Y en esos días la motivación no te va a sostener. La disciplina sí. La disciplina es decidir quién quieres ser y luego actuar como esa persona incluso cuando no te sientes como hacerlo. Es decir no cuando es más fácil decir sí. Es mantenerte en tus límites cuando otros intentan cruzarlos. Es elegirte a ti mismo una y otra vez hasta que se vuelva tu naturaleza. Cada mañana me despertaba con una decisión consciente. Hoy voy a respetarme. Hoy voy a honrar mis necesidades. Hoy no voy a sacrificarme por validación. Y algunos días era fácil mantener esa promesa, pero la mayoría de los días era difícil, porque los viejos hábitos tienen raíces profundas. Hubo momentos donde fallé. Momentos donde volví a decir sí cuando quería decir no. Momentos donde volví a ignorar mi cansancio. Momentos donde volví a poner a alguien más primero. Y en esos momentos tenía dos opciones. Podía castigarme y usar el fallo como evidencia de que nunca iba a cambiar. O podía tratarme con compasión y usar el fallo como información. Elegí la segunda opción. Cada vez que fallaba me preguntaba: ¿qué pasó aquí? ¿Qué gatilló mi viejo patrón? ¿Qué necesitaba en ese momento? Y esas preguntas me daban información valiosa. Me mostraban las áreas donde todavía necesitaba sanar. Las creencias que todavía necesitaba desafiar. Los miedos que todavía necesitaba enfrentar. Aprendí que la disciplina no es rigidez. La disciplina es compromiso. Es comprometerte contigo mismo incluso cuando otros están decepcionados contigo. Es comprometerte con tu bienestar incluso cuando significa incomodar a alguien más. Es comprometerte con tu verdad incluso cuando es más fácil vivir la mentira. Desarrollé rituales. Rituales que me anclaban en mi nuevo yo. Cada mañana me miraba al espejo y decía en voz alta: yo importo, mis necesidades son válidas, merezco respeto. Y al principio me sentía ridículo. Me sentía como si estuviera actuando, pero lo seguía haciendo, porque sabía que eventualmente mi mente empezaría a creer lo que mi boca estaba declarando. Y lentamente algo cambió. Empecé a creer esas palabras, empecé a sentir esas palabras, y cuando empecé a creerlas y sentirlas, empecé a vivir esas palabras. Mis acciones empezaron a alinearse con mi nueva identidad, la identidad de alguien que se respeta, de alguien que tiene límites, de alguien que no se pierde en el amor. Aprendí a identificar las situaciones que me tentaban a volver a mis viejos patrones, ciertas personas, ciertos ambientes, ciertos momentos de vulnerabilidad, y desarrollé estrategias para esas situaciones. No las evitaba, pero las enfrentaba preparado, con claridad sobre quién era yo y qué estaba dispuesto a aceptar. Hubo personas que no aceptaron mi cambio. Personas que querían que volviera a ser el que siempre daba, el que siempre estaba disponible, el que nunca decía no. Y cuando vieron que yo no iba a volver a ser esa persona, eligieron irse. Y eso dolió. Dolió mucho, porque algunas de esas personas habían estado en mi vida durante mucho tiempo. Pero en ese dolor encontré claridad. Encontré la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Porque las personas que solo te quieren cuando eres conveniente para ellas no te aman verdaderamente. Te usan, y yo ya no estaba dispuesto a ser usado. Ya no estaba dispuesto a sacrificar mi bienestar por la comodidad de otros. La disciplina me enseñó algo hermoso.
Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo tolerar la incomodidad de decir no, que puedo tolerar la culpa temporal que viene con poner límites, que puedo tolerar la soledad que a veces viene con respetarte a ti mismo, y que del otro lado de esa incomodidad hay algo hermoso, libertad. Libertad de ser quien realmente soy, libertad de vivir según mis propios valores, libertad de elegir relaciones que me nutren en lugar de relaciones que me vacían, libertad de vivir sin la constante ansiedad de estar decepcionando a alguien. Esa libertad valió cada momento difícil, valió cada relación que perdí, valió cada vez que tuve que elegirme a mí mismo, y la disciplina se volvió más fácil con el tiempo, no porque las situaciones se volvieran más fáciles, sino porque yo me volví más fuerte, porque mi identidad cambió. Ya no era alguien que intentaba respetarse, era alguien que se respetaba, y esa identidad guiaba mis acciones automáticamente. Y entonces llegó un día, no fue un día marcado en el calendario, no fue un día especial, pero fue el día en que me di cuenta de que había llegado al otro lado, el día en que me di cuenta de que me había encontrado a mí mismo de nuevo, o tal vez por primera vez. Me miré al espejo y vi a alguien que reconocía, alguien con paz en los ojos, alguien con fuerza en la postura, alguien que ya no estaba perdido, y sonreí. No una sonrisa forzada, no una sonrisa para hacer sentir bien a alguien más, una sonrisa genuina para mí mismo. Ya no me siento vacío, me siento lleno, lleno de respeto propio, lleno de claridad, lleno de paz. Y esa plenitud no vino de afuera, no vino de encontrar a la persona perfecta o la situación perfecta, vino de adentro, vino de aprender a amarme a mí mismo de la manera en que siempre había amado a otros. Las relaciones en mi vida son diferentes ahora, son más profundas, son más genuinas, son más equilibradas, porque ya no atraigo personas que solo quieren tomar, atraigo personas que quieren dar y recibir, personas que respetan mis límites, personas que valoran mi presencia, no solo mi utilidad. Y aprendí algo hermoso sobre el amor verdadero. El amor verdadero no te pide que te pierdas. El amor verdadero te invita a encontrarte. El amor verdadero celebra tus límites porque entiende que los límites son salud. El amor verdadero no te necesita. Te elige. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no tengo miedo de estar solo, porque aprendí que estar solo es diferente a sentirse solo. Puedo estar solo y sentirme completamente lleno, porque tengo una relación conmigo mismo. Una relación basada en respeto, en cuidado, en amor genuino. Y esa relación me sostiene incluso cuando no hay nadie más alrededor. Aprendí que la soledad puede ser un regalo, un espacio donde te reconectas contigo mismo, un espacio donde escuchas tu propia voz sin el ruido de las expectativas de otros, un espacio donde te recuerdas quién eres sin tener que ser nada para nadie. Y ese espacio es sagrado. Las personas que se quedaron en mi vida son las personas correctas, no porque sean perfectas, sino porque la relación es recíproca, porque cuando doy, también recibo, porque cuando necesito también están ahí, porque me ven como una persona completa, no solo como alguien útil, y eso hace toda la diferencia. Ya no siento la necesidad de complacer a todos, ya no siento la necesidad de estar siempre disponible, ya no siento la necesidad de sacrificarme para ser amado, porque entendí algo fundamental. Si tengo que sacrificar quién soy para ser amado, entonces no es amor lo que estoy recibiendo, es aceptación condicional, y yo merezco más que eso. Mis límites son firmes ahora, no son negociables, no son algo que explico en exceso, no son algo por lo que me disculpo, son simplemente parte de quién soy. Y las personas que me aman entienden eso, las personas que me respetan honran eso, y las personas que no, simplemente no tienen lugar en mi vida. Y eso está bien. Hay paz en mi interior que nunca había experimentado antes. No es la paz de no tener problemas. Es la paz de saber que puedo manejar lo que venga. Es la paz de confiar en mí mismo. Es la paz de saber que nunca más me voy a abandonar. Que nunca más me voy a ignorar. Que nunca más me voy a perder en el proceso de amar a otros. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. El amor propio es el fundamento de todo lo demás. No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar verdaderamente a otros si no te amas a ti mismo. Y amarme a mí mismo no significa que no me importan los demás. Significa que también me importo yo. Significa que yo también cuento. Significa que yo también merezco el amor y el cuidado que doy tan libremente a otros. Mi vida es diferente ahora. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque yo soy diferente. Porque me trato diferente. Porque me hablo diferente. Porque me cuido diferente. Y ese cambio interno ha transformado todo lo externo.
Ya no busco validación afuera. No necesito que alguien me diga que soy suficiente, porque yo sé que soy suficiente. No necesito que alguien me diga que mis necesidades son válidas, porque yo sé que mis necesidades son válidas. No necesito que alguien me dé permiso para cuidarme, porque yo me doy ese permiso todos los días. Y esto no significa que soy perfecto ahora. Todavía tengo días difíciles. Todavía hay momentos donde la vieja programación intenta volver. Todavía hay situaciones que me desafían. Pero la diferencia es que ahora tengo las herramientas para manejar esas situaciones. Tengo la fuerza para mantenerme en mis límites. Tengo la claridad para no perderme de nuevo. Aprendí que transformarte no es un evento único. Es un proceso continuo. Es una elección que haces todos los días. Es un compromiso que renuevas cada mañana. Es una práctica que perfeccionas con el tiempo. Y algunos días es más fácil que otros. Pero cada día que eliges respetarte, te vuelves más fuerte. Cada día que eliges honrar tus límites, te vuelves más claro. Cada día que eliges no perderte, te encuentras más profundamente. Y ahora puedo mirar atrás y ver el camino que recorrí. Puedo ver a la persona que era. La persona que se perdía en el amor. La persona que daba hasta vaciarse. La persona que no tenía límites. Y siento compasión por esa persona. No juicio. No crítica. Compasión. Porque esa persona estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía. Pero también siento gratitud por esa persona. Porque esa persona me trajo hasta aquí. Porque ese dolor me enseñó. Porque esa pérdida me mostró lo que realmente importaba. Porque ese vacío me obligó a llenarme a mí mismo en lugar de esperar que alguien más lo hiciera. Y ahora puedo amar de una manera completamente diferente. Puedo amar desde la plenitud en lugar de desde la falta. Puedo amar sin perderme. Puedo amar sin sacrificarme. Puedo amar manteniendo mi identidad. Puedo amar con límites saludables. Y ese amor es más fuerte, más genuino, más sostenible que cualquier amor que haya dado antes. Porque ahora entiendo que el amor verdadero incluye amor propio. Que no puedes excluirte de la ecuación del amor. Que si amas a todos menos a ti mismo, entonces no estás amando, estás desapareciendo. Y yo ya no estoy dispuesto a desaparecer. Estoy aquí. Estoy presente, estoy vivo y estoy comprometido a mantenerme así. Mi mensaje para ti, si estás escuchando esto y te identificas con esta historia, es este. No está demasiado tarde. No importa cuánto tiempo hayas pasado perdiéndote en el amor. No importa cuántas veces hayas ignorado tus límites. No importa cuánto te hayas vaciado. Puedes volver. Puedes encontrarte de nuevo. Puedes aprender a amarte mientras amas a otros. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que comprometerte, no con ser perfecto, sino con no abandonarte más, con no ignorarte más, con no sacrificarte más hasta el punto de desaparecer. Tienes que decidir que tú también importas, que tus necesidades también son válidas, que tu bienestar también es prioritario. Y cuando tomes esa decisión va a ser difícil. La gente no va a entender. Algunos van a resistirse, algunos van a alejarse, y va a doler. Pero del otro lado de ese dolor hay algo hermoso esperándote. Hay una versión de ti que se respeta, una versión de ti que tiene límites, una versión de ti que no se pierde en el amor. Y esa versión vale cada momento difícil del camino. No tienes que hacer este viaje solo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Pero sí tienes que empezar. Tienes que dar el primer paso. Tienes que tomar la primera decisión de no ignorarte más. Y después de ese primer paso das otro, y otro, y otro. Y eventualmente miras atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Tu vida está esperando. No la vida de servir a todos. No la vida de estar siempre disponible. No la vida de perderte en el proceso de amar. Sino tu vida. La vida donde tú también cuentas. La vida donde tú también importas. La vida donde tú también eres amado y respetado. Y esa vida comienza cuando decides que ya no vas a ignorar tus límites, que ya no vas a perderte, que ya no vas a amar de una manera que te vacía. Hoy es el día. Este momento es el momento. Esta respiración es la respiración donde decides que algo tiene que cambiar. Y ese cambio empieza contigo. Empieza con una decisión simple pero poderosa. Yo también merezco amor. Yo también merezco respeto. Yo también merezco cuidado. No solo de otros, de mí mismo. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente la vives, todo cambia.
No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, tu mundo tiene que reorganizarse para reflejar quién te has convertido. Las relaciones correctas llegan, las oportunidades correctas aparecen, la paz correcta se instala, porque finalmente estás alineado, finalmente estás completo, finalmente te encontraste. Y ese es el regalo más grande que puedes darte. No es el amor de alguien más, no es la aprobación de alguien más, no es la validación de alguien más, es tu propio amor, tu propia aprobación, tu propia validación. Porque cuando tienes eso, cuando realmente lo tienes, ya no necesitas nada de nadie. Puedes querer compañía, puedes querer conexión, puedes querer amor, pero ya no lo necesitas para sentirte completo, porque ya estás completo. Y desde ese lugar de completitud, todo lo que construyes es más fuerte, todo lo que creas es más genuino, todo lo que compartes es más puro, porque ya no estás dando desde la necesidad, estás dando desde la abundancia. Y esa es la diferencia entre perderte en el amor y encontrarte en el amor. Así que si este mensaje te resonó, si algo de lo que dije tocó tu corazón, te invito a que tomes acción. No una acción grande, una acción pequeña. Suscríbete a este canal. Escribe en los comentarios qué parte de este mensaje te hizo pensar, qué parte te hizo sentir, qué parte te mostró algo que necesitabas ver. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque escribir es declarar, porque poner palabras a tu realización la hace real, porque compartir tu verdad es el primer paso para vivirla. Y tú mereces vivir tu verdad, mereces encontrarte, mereces no perderte más en el proceso de amar a otros. Este canal es para quienes están cansados de ignorarse, para quienes están listos para establecer límites, para quienes entienden que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, para quienes están comprometidos a no perderse más, para quienes siguen firmes, incluso en soledad, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando el camino es difícil, porque tú vales el esfuerzo, tu bienestar vale la incomodidad, tu paz vale el precio de establecer límites. Tu vida vale ser vivida plenamente, no solo como un recurso para otros. Y es tiempo de que empieces a vivir como si creyeras eso. Porque es verdad, siempre ha sido verdad, solo que ahora estás empezando a verlo. Bienvenido a tu renacer, bienvenido a encontrarte de nuevo, bienvenido a una vida donde tú también cuentas, donde tú también importas, donde tú también eres prioridad. Esta es tu vida, y es tiempo de vivirla. Completamente, plenamente, sin perderte en el proceso. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces recuerda, tus límites son amor, tu respeto propio es poder, y nunca, nunca más tienes que perderte para ser amado, porque ya eres suficiente, exactamente como eres.